Satoshi maníacos del cripto. Bienvenidos a otra edición de Satoshi Manía Cripto. Aquí, no solo examinamos el mercado, lo experimentamos en la vida cotidiana. Mientras los grandes titanes enfrentan desafíos, Bitcoin observa en silencio el cambio que se avecina. Hoy, exploraremos un mercado que nos muestra su faceta más genuina. Solo aquellos con perspectiva y determinación podrán sortear estas aguas agitadas. Prepárense para un análisis que podría redirigir su estrategia. En este universo lleno de posibilidades y peligros. Ayer, Bitcoin coqueteaba con los $100K, y hoy se despierta rugiendo en los $103K, casi retándonos. ¿Pensaron que todo había terminado? Pero lo más impactante no es solo el precio, es la ola institucional que genera Bitcoin al moverse. Mara incrementa sus reservas, Metaplanet emite bonos como si fueran fichas para sumar más satoshis. Y hasta cadenas de comida rápida se suman a la tendencia, no es una moda pasajera. Esto es la irrupción del código en el sistema. Y mientras algunos son precavidos, otros ya se han subido al tren, y no hay marcha atrás. Si la historia no se repite, al menos presenta similitudes, y esta letra suena a cambio. A explosión, a algo trascendental. Entonces, si estás viendo esto, no es casualidad. Prepárate, porque el ciclo podría estar cobrando vida, y quien no actúe, se quedará en la sombra de lo que pudo ser. Ahora, veamos las noticias más relevantes del ecosistema cripto. Marathon Digital Holdings, MARA, ha triplicado sus participaciones en Bitcoin. En el último año, Marathon ha incrementado sus reservas de Bitcoin en un 175%, alcanzando un total de 47.531 BTC, valoradas en casi $5.000 millones al precio actual de BTC en $103K. Metaplanet ha emitido bonos de $21 millones para comprar más Bitcoin. La firma japonesa Metaplanet ha anunciado la emisión de bonos por $21,25 millones destinados únicamente a adquirir Bitcoin. Esto sigue a su reciente compra de 555 BTC por $53,40 millones, elevando su total a 5,555 BTC. Alemania ha incautado $38 millones en criptomonedas relacionadas al hackeo de Bybit. Las autoridades de Alemania han confiscado $38 millones en cripto vinculadas a un hackeo en la plataforma Exchange, asociado con Bybit. Este acto resalta el creciente control estatal sobre actividades ilícitas en el criptoespacio. Exchange comenzará a aceptar Bitcoin como pago desde el 16 de mayo. La cadena de comida rápida Exchange ha anunciado que aceptará Bitcoin. A partir del 16 de mayo, será una forma de pago en todos sus establecimientos, un paso significativo hacia la adopción masiva de criptomonedas en el comercio. Ahora, el análisis técnico. Bitcoin, BTC, actualmente cotizando a $102,774, con un rango diario de $99,239 a $103,978. El soporte inmediato está en $100K, con resistencia en $106K. Una ruptura por encima de $106K podría allanar el camino hacia los $115K. Ethereum, ETH, se cotiza a $3.116,43, con un rango diario de $3.086,65 a $3.159,88. El soporte está en $3K y la resistencia en $3,250. Solana, SOL, cotizando en $148,06, con un rango de $145,29 a $151,40. El fuerte apoyo se sitúa en $140 y la resistencia clave en $155. XRP, actualmente a $2,35, oscilando entre $2,30 y $2,38. El soporte está en $2,25 y la resistencia en $2,45. Dogecoin se encuentra a 1.684 centavos, con un rango de 1.615 centavos a 1.712 centavos. El soporte está en 155 centavos,
con una resistencia crucial en 175 centavos. Una ruptura por encima de 175 centavos podría llevarnos a los 19 centavos. Especialmente si el volumen apoya y el mercado general alza. En un contexto de tensiones crecientes, las acciones de los gobiernos y de las instituciones son señales para el ecosistema. Alemania incauta millones en cripto, Trump vuelve a la esfera política y Asia apoya a BTC. Todo esto sugiere un entorno donde el dólar pierde su brillo, y Bitcoin emerge como faro en medio de la confusión. Mara y Metaplanet lideran el camino. No estamos hablando de comprar BTC como una moda, sino de gestión financiera, de estrategias comerciales. Con Steak en Shake aceptando Bitcoin, la red sigue expandiéndose. Mientras los gobiernos pelean, las empresas continúan acumulando en silencio, no tanto, ya que 21 millones de dólares en bonos para BTC no pasan desapercibidos. La gestión de riesgos sigue siendo la estrategia principal. DCA, promediar costos en dólares, se mantiene como protección contra la volatilidad. Ahora, con BTC por encima de $100K, debemos estar atentos a los niveles de resistencia y esperar confirmaciones antes de hacer movidas. Mantener parte en stablecoins y aprovechar retrocesos es fundamental. Cada vez que una empresa compra Bitcoin, que un país regula, o incauta, o que una marca lo acepta, vemos cómo la narrativa de dinero descentralizado se convierte en infraestructura real. Hackeos. ¿Incautaciones? ¿Bonos para comprar BTC? Esto no es desorden. Es la señal de que el sistema se está reconfigurando, paso a paso, nodo a nodo. Y tú, que estás aquí, no eres solo un espectador. Eres parte de esta resistencia silenciosa que está moldeando la historia financiera. Desde las profundidades del criptoespacio, esto ha sido Satoshi Manía Cripto. Aquí no esperamos el milagro, analizamos los patrones. Aquí no seguimos al sistema, lo desafiamos con visión y valentía. Recuerda, el miedo es para otros. Nosotros contamos con bloques, memoria y convicción. Nos vemos en la próxima batalla, desde la resistencia cripto y más allá. Mantente alerta, mantente libre, y mantente despierto.